Señor, que nuestro sacrificio, que la alabanza de nuestros labios, Señor, que el clamor de nuestro espíritu haya llegado a tu presencia, Señor, y nosotros podamos confirmar, Señor, el toque de tu espíritu en nuestras vidas. Desde ya, Señor, gracias por haber aceptado nuestros cantos, por haber aceptado, Señor, nuestro corazón que a ti se levanta en adoración y en honra a aquel que nos salvó. Señor, que esta mañana tú vengas y nos ministres con tu palabra, Señor, y que nos muestres tu camino precioso, por favor, y que salgamos de este lugar aún más con tu presencia sobre nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho en la vida que es que yo necesito de esto, necesito de lo otro, necesito de aquella persona, necesito de este sentimiento, necesito de este asunto, yo necesito hacer esto y lo otro? Lo que indica es que nosotros como seres humanos estamos llenos de necesidades. Pero esta mañana vamos a ver la necesidad más importante del ser humano. Existen básicamente 3 grupos de necesidades en el hombre. El primer grupo es la necesidad material. El hombre necesita de comer, de beber, para poder mantenerse vivo. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Vamos a la cocina y buscamos comida. Si tenemos sed, vamos a la refri, y si tenemos refri, yo creo que todos tenemos, vamos y agarramos un vaso y bebemos agua fría para satisfacer nuestra necesidad. O sea, el Señor que nos creó nos hizo con necesidades diarias y necesidades físicas que podemos sentir y sentir la satisfacción. Por eso Él nos dio también un paladar para disfrutar a cada cosa que ingerimos y colocamos dentro de nuestro cuerpo como parte de suplir esa necesidad o esa necesidad. Nosotros también necesitamos de un lugar donde morar. Aún alquilando, pero necesitamos un lugar para morar. Hasta personas que viven o que son indigentes necesitan de un lugar para morar. Como dice un joven jugando, pero también, es un adulto, joven adulto, pero mostrando como manifestando su amargura, dijo a sus padres: yo me voy fuera de la casa y voy a tener que morar debajo de un puente. Y sí, lo que demuestra eso es que necesitamos un lugar donde morar y necesitamos ropa para vestirnos, necesidades que todos tenemos. Y porque el hecho de tener un lugar donde morar y ropa para vestirnos da también cierta dignidad al ser humano. Pero es imposible suplir esas necesidades. Tal vez podemos decir que sí es posible a través de caridad, de obras buenas. Alguien puede nos ayudar y nos proveer un cuarto donde vivir, hasta vestido como Dios tenga ordenado que seamos generosos. Pero el medio, la forma que Dios creó para suplir esa necesidad de suplir es trabajando. El Señor quiere que nosotros aprendamos físicamente que trabajando es como podemos tener comida, morada, casa y vestuario. Es decir, Él nos muestra, nos revela que necesitamos ejercer ciertas actividades, cierto esfuerzo físico, ser productivos para poder alcanzar esos objetivos. Pablo
visitando las iglesias, él enseñó algo que sin duda es un mandamiento del Señor y no una ocurrencia del apóstol Pablo. Él aprendió eso de Jesús. Pero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo número 10, me avisan cuando estén listos. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Escuchen lo que él está hablando aquí. Otra vez, no es un mandato del hombre. Les ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, alguien puede vivir de caridad, pero el Señor dice, aquel que quiere comer tiene que trabajar. Versículo 11, porque oímos que habían reportes para el apóstol Pablo, informes que llegaron al apóstol Pablo diciendo, por cuanto oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y aquí nos dice que es parte de andar desordenadamente en el camino del Señor. Primero, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, siendo perezosos y buscando que los otros lo sustenten a él. Y eso no es correcto delante del Señor. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, oigan la orden, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, aquí vemos cómo es que bíblicamente, por la orden del Señor, y sería bueno en este momento recordar que cuando el Señor colocó a Adán en el jardín, antes de que él pecara, él lo colocó para que lo guardara en el jardín. ¿Y quién recuerda la otra parte? Y labrara. Es decir, eso implica trabajo. Y eso fue ordenado antes que él pecara. O sea, el trabajo no es consecuencia del pecado. Ahora sí vas a trabajar con el sudor, dice. Después del pecado, él va a tener que tener mayor esfuerzo, va a hacer mayor esfuerzo, porque el Señor está mostrando es que es posible trabajar con demasiado sudor para obtener lo que él quiere darnos. Pero debido a que el hombre buscó su propio camino y no es dirigido por lo que el Señor ha dicho, entonces su esfuerzo es mayor. Aprendamos entonces a trabajar, dice, con sosiego, en paz. Ay, estamos sudando la gota amarga. No es un asunto de sudar la gota amarga, porque lo que sí tenemos que trabajar, pero lo tenemos que hacer sosegadamente, en paz. Ahora, todos nosotros estamos de acuerdo que hay escasez de necesidades materiales, pueden a un hombre a postrarse. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, no todos, ¿verdad? Yo estaba leyendo el artículo de un hombre en un periódico, que yo quiero conocer ese hombre cuando pueda estar allá. Él mora en un pequeño pueblo y él cuando tenía 4 años le dio poliomielitis. Esa enfermedad tomó sus piernas y él quedó inválido a los 4 años. De ahí su madre y su padre murió y él quedó solo. Entonces, él se levantó y comenzó a estudiar, y entonces él vino y el lugar donde vivía no había trabajo, entonces se fue a la capital del departamento y estando allí, él preparó, mejor dicho, una señora supo el caso de este joven y ella preparó una caja de lustre para lustrar zapatos, con todos los implementos necesarios. Entonces alguien más hizo un carrito para él para que pueda moverse. Hoy ya tiene 52 años. Y él todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana, él vende periódico, no depende de nadie y no vende de caridad, no vive de caridad. Él solo anda
y sus piernas además quedaran muy cortas, y él solo anda con las manos, se empuja con las manos en ese carrito. Y él vende periódico por la mañana, y a las 9 de la mañana hasta el resto del día, él solo encuentra el favor de alguien que está dispuesto a que le lustre los zapatos. Y él dice, y es de eso yo como, dice. Qué impresionante. ¿Cómo es que personas que están discapacitadas físicamente sienten la dignidad que es el trabajo? O sea, entonces vale la pena, mis hermanos, que el Señor les está mostrando físicamente algo muy importante para lo espiritual. Entonces, la escasez de necesidades materiales pueden llevar a un hombre a frustrarse, no a todos, pero sí, algunos. Porque a algunos no les importa tanto las cosas materiales. Han aprendido que lo más importante en esta vida es otra cosa. Pero hay personas que hasta la total falta de la condición física puede llevar a la muerte también. Y si alguien no tiene más comida, va a morir si no tiene esa provisión para suplir sus necesidades. Pero existen también necesidades emocionales. El hombre también necesita sentir adentro de su alma los sentimientos y emociones que Dios mismo colocó dentro de nuestro ser espiritual. Él necesita, el hombre, díganme ustedes si no, necesita de ser amado. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser amados? Sentirse amados. Ahora, ¿saben ustedes que para sentirse amados también tenemos que trabajar? O sea, además del trabajo, déjenme decirlo, porque esto es un principio divino que se aplica en las 3 áreas que veremos. Para poder comer físicamente y beber, necesitamos trabajar. Usted tiene que levantarse, hacer un esfuerzo, hacer una actividad para poder suplir su necesidad. De igual manera, lo emocional. Si alguien quiere ser amado, tiene que trabajar primero. O sea, es que nadie me ama. No trabaja. ¿Cómo así? Tienes que trabajar. Pero ¿cómo voy a trabajar si no tengo amor? Dando amor. Amando primero. O sea, ¿quieres ser respetado? Amén. Esa necesidad es una necesidad humana, pero usted tiene que trabajar. La persona que no se esfuerza, es lo que estamos diciendo, que no se dedica, que no lo toca a ahínco, que no da de su esfuerzo, que no es diligente en esas áreas de su vida, no va a obtener lo que necesita, lo que el Señor está mostrándonos aquí. Por tanto, si queremos ser amados, necesitamos amar. Si queremos ser respetados, necesitamos respetar. Ese es un trabajo, ¿saben? Y realmente es un trabajo, porque la alma que a veces tiene mucho orgullo, le es difícil hacer ese esfuerzo de amar y respetar. Es un trabajo que Dios recompensa también ese trabajo. Él va a levantar personas que te amen, que te respeten, que te mimen. ¿Cuánto les gustaría ser mimados? Muchos no les gusta. Pero no les gusta porque podemos decirlo de esta forma. Yo llamo a eso una maña. Es más que todo en lo interior, pero en el interior las personas les gustan ser mimados. Y en la Escritura dice que Juan, el apóstol, él se recostaba en el seno del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que él se recostaba ahí? Nadie va a acostarse en el seno de alguien si el otro no se deja. El Señor permitía que Juan se recostara en su seno, en su pecho. De cierto, tal vez había un cierto abrazo y ahí quedaba él. Imagínense un deleite espiritual que Juan experimentaba en el pecho del Señor. Era una revelación que el Hijo, hablando del Hijo, Jesús, dice que Él está en el seno del Padre.
Así dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el propio Hijo también tenía esa comunión íntima, tiene con su Padre. Entonces, al ver a Juan, era solo una revelación de lo que él mismo era con su Padre. Entonces, nosotros mismos obtendremos lo que trabajamos también emocionalmente. Necesitamos sentirnos estimados, pero eso será una recompensa de acuerdo a nuestra dedicación y nuestra estima para otros. Y también en esta área hay la escasez de estos sentimientos, también pueden llevar a un hombre a frustrarse, ¿no es verdad? Si no se siente amado a alguien, hay frustración. Entonces, cuando ustedes vean eso, platiquen con esa persona y dígale, mire, tal vez usted está dedicando el tiempo para amar a otros, porque esa es la orden, usted no está trabajando. Y hasta puede llevar gradualmente a la muerte a las personas. Las personas llegan a frustrarse y hasta deprimirse y a morir por la falta de suplir esas necesidades emocionales. Yo leí de una mujer en Guatemala que ella estaba en un puente alto que está en Guatemala. Tenemos muchos barrancos, precipicios profundos, y la ciudad tiene varios puentes y son puentes altos. Que ahí usted puede bien lanzarse con un paracaídas y abrir su paracaídas y caer con el paracaídas con tanta profundidad. Esta mujer estaba en el puente ya para lanzarse. Era una mujer conocida y nadie sabía que ella era la que estaba ahí, pero cuando llegó la policía y llegaron los bomberos para auxiliarla, porque avisaron las personas y llegaron en aquel lugar y ella estaba para lanzarse y llorando, y cuando la agarraron para evitar que se lanzara, ella fue colocada en la justicia porque ella atentó contra su propia vida, entonces fue puesta en la justicia. Pero ella fue librada. Y cuando le preguntaron por qué estaba haciendo eso, ella dijo, mi marido me abandonó, no quiero más la vida. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que las personas, cuando les falta o les quitan algo, sentimientos humanos, sienten que la vida terminó, que la vida continúa, mis hermanos, amén. Aunque todos nos abandonen, Dios nunca nos abandonará. Dicen amén. Ahora, veamos que hay necesidades espirituales. El hombre también tiene necesidades espirituales. Y la razón de esas necesidades es porque el hombre, necesita de su fuente. ¿Están captando ahora? Otra vez, la primera expresión que usamos es: aquel que tiene hambre, busque qué comer, ¿no es verdad? Usted tiene hambre, vaya a la cocina y vaya a comer. ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre espiritual? Hambre de la fuente, de donde nosotros surgimos, hambre de nuestro origen, añoranza de aquel que, como los griegos, al Dios no conocido. Hasta los griegos sentían algo que iba más allá de su mitología, de su religiosidad. Ellos sabían que había algo más allá de eso y decían, como Pablo encontró aquella placa, esa frase famosa escrita diciendo en Atenas: a ese Dios que yo predico, dice. Ese es el Dios que yo predico. Ustedes no conocen. Ese es el único que puede suplir sus necesidades espirituales. Aleluya. Además, ese creador es el mismo que provee lo material y que provee lo emocional. ¿No será entonces que también Él es el único que puede proveer lo espiritual? Pero como ya consideramos, si necesitamos trabajar en lo material, si necesitamos trabajar en lo emocional, también necesitamos trabajar para obtener la forma de cómo suplir nuestras necesidades espirituales.
Una de las razones de por qué estamos aquí en la iglesia es porque usted está tomando tiempo para estar aquí. ¿Por qué? Porque usted quiere suplir sus necesidades espirituales. Bendito sea el Señor por eso. En Romanos 11:35 dice, ¿o quién le dio primero a él? Hablando de Dios. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Obviamente nadie. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Dice amén. Entonces, él es todo. Él es el único que puede proveernos. Por eso dice, no viváis ansiosos por nada. No viven pensando que vamos a comer, que vamos a beber, cómo vamos a vestirnos. No, buscad, dice la Escritura, el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque Él es el proveedor de todo. Pero nosotros, llega el momento en nuestra vida que llegamos a pensar que nosotros somos la fuente de todo. Y si en verdad nosotros tenemos que colaborar con lo que el Señor ya estableció, el trabajo, pero tiene que haber dedicación y esmero, ahínco. Dios nos provee comida espiritual, su palabra. Ahora, para comer espiritualmente, usted no puede simplemente sentarse ahí y comer. O sea, nosotros sí hacemos eso para comer lo material. ¿Sí? Nos sentamos a la mesa, en nuestra silla, y comenzamos a comer. Pero antes de eso, alguien tuvo que trabajar para tener esa comida en la mesa. Escuchen, mis hermanos, espiritualmente hablando, nadie come hasta en la iglesia si no trabaja. No estoy hablando de trabajo material, no, de empleo. Estoy hablando del trabajo espiritual, y es lo que queremos aprender esta mañana. Nosotros necesitamos trabajar. Necesitamos buscar al Señor. Si nosotros hacemos un esfuerzo diario, hermano, todos hacemos, ¿cuántas horas usted trabaja para sustentar su cuerpo y su casa? Hablando legalmente, ¿cuántas horas son de trabajo? 8 horas diarias, ¿no es lo legal? Algunos trabajan a veces 12 horas. El presidente de Guatemala dice que él está trabajando 16 horas. Él trabaja, dice que casi siempre trabaja 12 horas en lo secular, ahora él está trabajando 16 horas. Bueno, y muchos trabajan, a veces hacen un esfuerzo extraordinario para hacer dinero en esta vida. Legalmente existen también escrituras, el propio Señor estableció que hay tiempo para descanso también. Por eso Él estableció un día de reposo para el hombre. O sea, el hombre no se hizo por causa del día de reposo, sino el día de reposo se hizo por causa del hombre, o sea, a favor del hombre. Y Él también estableció año de reposo para la tierra. Cada 7 años debía de descansar, nadie debería de sembrar. Debían de dejarla que creciera de por sí. Es increíble. ¿Por qué? Porque no podemos, cuando la gente va además de lo que el Señor ya estableció como permitido, entonces caemos en lo que se llama la exhaustión. Existe la exhaustión física, exhaustión emocional, quedar exhausto, y existe también una exhaustión espiritual, obviamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar para obtener también el sustento. El Señor nos da su palabra, Él nos da morada espiritual. ¿Cuál es nuestra morada espiritual? Él dice, crees en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, Él
ya nos garantizó que existe una morada eterna, no hecha de manos, no preparada por el hombre. Está hablando de esta casa física, el cuerpo. Hecha, preparada. Él también ya nos dio una familia espiritual. ¿Cuál es nuestra familia espiritual? La iglesia, los hermanos. Nosotros tenemos una familia. A veces los lazos, los hermanos en Cristo, a veces mejores que los propios familiares, hablando carnalmente. Porque el Señor nos une a una familia eterna que no tiene ligación, como Cristo dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Él no estaba diciendo que ni María ni sus hermanos, hijos de José y de María, no eran, más ellos también podrían haber sido parte de la familia. Pero para Jesús lo más importante era la familia que hace la voluntad de su Padre. Él es el proveedor de la familia. Y en esa iglesia donde Él fluye con su amor en los miembros. Entonces podemos decir sin temor a errar, a equivocarnos, que no suplir las dos primeras necesidades, materiales y emocionales, puede llevar a un hombre a la muerte física. Pero puede vivir eternamente si es un hombre de fe. O sea, pudo haber sufrido mucho en esta vida, haber sido un indigente, un miserable, desprovisto de todo y hasta haber muerto desengañado. Pero si era un hombre de fe creyendo en el Señor Jesucristo, él puede vivir eternamente. Pero no suplir la necesidad espiritual. El hombre morirá física y espiritualmente. O sea, suplir la necesidad espiritual es mucho más importante que cualquier otra necesidad en esta vida. Morir físicamente y espiritualmente, según las Escrituras, es morir dos veces. Y cuando muere dos veces, ya no hay más salvación. Sin embargo, y tristemente, es por las necesidades espirituales que el hombre menos trabaja. ¿Oyeron eso? Es por las necesidades espirituales que el hombre menos se dedica. Y yo creo que una de las razones es porque para él es difícil percibirlas. Ten hambre y va a buscar algo de comer. Tiene sentimientos, va a buscar a alguien para abrazarlo. ¿Y por qué no buscar aquel que es la fuente espiritual? Es que yo no lo veo. Yo oro y no siento su presencia. Leo la Biblia y no estoy consciente. Voy a la iglesia y me siento ahí. Es el viejo video de los pastores, ya no estoy sintiendo nada. Algo está equivocado. Algo está mal, de veras. No estamos trabajando. Además de que a veces es difícil percibir las necesidades espirituales, los hombres en el mundo, por ejemplo, no las perciben porque están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Pero los cristianos es porque algo está equivocado en sus vidas. Y solo por un milagro del Señor, las personas pueden percibir sus necesidades. Y solo por un milagro del Señor, del cielo, las personas comenzarán a trabajar para suplir sus necesidades espirituales. Entonces, llegamos a una conclusión que podemos llamar muy importante. Así como se trabaja para obtener la comida, la moradía, el vestido, así también se trabaja por las necesidades emocionales y de igual forma por las necesidades espirituales. El que no trabaja en estas tres áreas no come, no va a tener vida si no come. O sea, no va a tener vida si no come, pero nadie va a comer si no trabaja.
Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 6. ¿Cuántas veces el Señor alimentó a las multitudes? ¿Cuántas veces? 2. 2 veces. Esta es una de ellas que vamos a ver ahora. Bueno, esto sucedió después de la alimentación, pero en Juan capítulo 6, verso 25, y hallándole al otro lado del mar de Galilea, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: oigan cómo el Señor los recibe, a esta multitud que lo buscó. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Que esa multitud lo buscó otra vez porque querían otra vez comer gratuitamente. Porque no había comida. En esa ocasión que Juan está refiriéndose aquí, es cuando esa multitud ya tenía 3 días de que habían estado con Jesús. 3 días perseverando, oyendo la palabra del Señor. Y la comida acabó y solo había unos cuantos panes y una multitud de 5,000, y de 5 panes era no tener nada realmente. Por eso es que los discípulos preguntaron: Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para esta multitud? Pero para mí es impactante que el Señor los reciba de esta forma y que les diga que ellos lo están buscando no por las señales. ¿Qué señales? La señal fue la multiplicación de los panes, la comida. No había comida. Una señal, podemos ver, una señal de que Él es el Cristo, el Mesías. Él es el Mesías. Él es Dios, el único que proveedor. Pero otra vez, recuerden, ese proveedor de pan material y espiritual y emocional solo alimentó milagrosamente a las multitudes 2 veces en su ministerio de 3 años y medio. Él no vivió alimentando multitudes. ¿Por qué razón? Él mismo dice aquí. Leamos. El final del verso 26. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora ustedes tienen hambre otra vez, por eso me están buscando. Ahora leamos el verso 27. ¿Están leyendo conmigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Increíble. Ahora el Señor está diciendo a la multitud: trabajen. Hermanos, dice, no por la comida que perece. Está hablando de qué comida? La material, del pan para este cuerpo. O sea, para esa comida ya vimos que es necesario trabajar. Si no, el que no trabaja, que no coma, dice el Señor. Ahora, en lo espiritual, Él ahora está revelando que también es necesario trabajar. Y esa multitud necesitaba trabajar también para él, la fuente, darle de comer, no físicamente. Él no está hablando de la comida física. Él está diciendo: trabajen por la comida. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Terminemos de leer. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, o lo selló. Es decir, de nadie más podemos obtener esa comida, es lo que está diciendo aquí. Dijéronle pues, lean aquí con atención,
¿qué debemos? Dijo la multitud, para poner en práctica las obras de Dios. Y Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. Si quieren leer en el buen griego diría, el trabajo del Señor es este, que creáis en aquel que Él envió o ha enviado. Que creáis que Él envió. ¿Cuántos recuerdan Hebreos 11:6 que leímos esta mañana? ¿Quién puede repetir Hebreos 11:6? Decirlo, recitarlo. Es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque es necesario, hay una necesidad. Es necesario que aquel que se acerca de Dios, a Dios, o busque a Dios, crea que hay o que existe, que Él es el galardonador de aquellos que lo buscan. Fe es el inicio del trabajo. La fe es el inicio de nuestro trabajo espiritual. La fe nos abre la puerta para el sustento y la provisión divina. Dios quiere proveernos espiritualmente, pero es necesario que creamos. Cada vez que usted ora, debe arrodillándose, creyendo que su oración será oída. Y no simplemente como un ritual, como un rito. Es necesario creer. La fe es una evidencia que usted está haciendo un trabajo honesto, hablando espiritualmente. Estoy explicándome. Es una cuestión de dignidad, no es una cuestión únicamente de repetir, de cansar. Las cosas espirituales se pueden tornar un cansancio para un creyente cuando no lo hace con fe. Pierde sentido. Ora, y cuando ora, ¿qué hace? Se arrodilla y ahí va. Gloria a Dios. Se duerme porque entró no a una comunión, sino a descansar físicamente, a suplir una necesidad de él, física, no espiritual. Hermanos, cuando ayunamos, debemos ayunar con fe, sabiendo que las ataduras están siendo destruidas, que cadenas están siendo destruidas por el poder de Dios, porque el ayuno es poderoso. Usted está trabajando cuando ayuna. Es un esfuerzo, es una dedicación, es una entrega, dice el Señor. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando Él dice vivo, está diciendo, no muertos obviamente, pero ¿qué quiere decir? Un sacrificio vivo significa que cuando tú estás haciendo algo, va a doler un poquito. Porque para un muerto nada duele, ¿no es verdad? Un sacrificio muerto no tiene valor ninguno. Un muerto usted puede golpear en él con el martillo, colocar fuego y él está ahí como si nada, sin dolor ningún. Pero el sacrificio vivo es aquel que va a ser difícil, que no es fácil. Trabajando es como comemos espiritualmente. Hermanos, yo tengo, podemos decir, 36 años de estar ministrando. Y durante esos años, he percibido que yo solo tengo comidas y trabajo, comida espiritual y material también. Porque aquellos que viven del Evangelio, comen del Evangelio también. Y nosotros hemos visto la provisión divina de una forma fiel, pero es necesario también trabajar. El que no trabaja pierde el sustento. Porque Dios es el que cierra o abre la fuente, cierra o abre el chorro. El Señor, y hermanos, es impresionante ver, ustedes han notado que cuando usted realmente se dispone a leer y a estudiar las Escrituras, el Señor te da de comer. Porque Él es galardonador, Él es recompensa todo tipo de trabajo. Él va a recompensar a aquellos que son diligentes. Por eso es que es necesario tener fe para aproximarse a Dios. Pero este versículo de Juan 6, 25 al 29, este texto, el contenido
temático de este texto está dividido en 4 partes. O sea, 4 temas importantes que el Señor tocó que nosotros queremos desarrollar rápidamente. El primero que Él muestra aquí en este texto para la multitud y para todos nosotros aquí esta mañana es que reconocer nuestras necesidades va a provocar que trabajemos. O podemos decirlo de otra manera. Tenemos que también reconocer atrás de cuáles necesidades estamos trabajando. O sea, el Señor está mostrando a ellos que ellos tenían que percibir, ver detrás de cuáles necesidades ellos estaban trabajando para suplir esas necesidades. Lo encontramos en el verso 25 y 26. Él mismo dice aquí, de cierto digo que me buscáis no por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, la razón por la cual la multitud fue sustentada con pan y pescado, buscaran de nuevo el Señor, fue porque ellos querían ser sustentados materialmente por Jesús. Ellos no buscaron al Señor por el milagro. Es muy probable que ni siquiera se dieron cuenta del milagro. Tal vez pensaron que alguien más tenían ese pan y lo habían guardado por ahí, porque ellos pasaron con todas las canastas a repartir a las multitudes que se sentaran. Esa señal, ver esa señal, era poder ver la revelación del Mesías. Es decir, otra cosa hubiera sido si esa multitud se hubiera buscado al Señor por Él mismo, por la persona de Jesús. Exacto. Estamos aquí nuevamente, Señor, porque nos gustó tu palabra. Estamos aquí, Señor, porque fuimos sustentados por ti. El Señor lo hubiese notado y Él nos hubiera hablado de esa forma que lo estaban buscando por la comida, por el pan material. ¿Están de acuerdo conmigo? Era obvio. El Señor, que escudriña los corazones, les dice claramente cuáles eran sus intenciones y propósitos para estar ahí buscándolo. No porque vieron la señal. Otra vez, la señal era el propósito por el cual ellos tuvieran una revelación con quién estaban. Otra vez, en otras palabras, el Señor les quería presentar a esa multitud al proveedor y no la provisión. Que ellos vieran que era más importante conocer la fuente de que el producto de la fuente. ¿Me explico? Eso es lo más importante, pero la multitud no lo percibió. Solo hubieron entonces 2 milagros de alimentación en los 3 años de ministerio de Jesús, y esto era para dejar bien claro, Jesús, Él no estaba iniciando un sistema socialista o populista de sustentación de las masas. Sistema que al final de las cuentas siempre cae en injusticia porque mantiene a las élites del podio de la pirámide y al resto en la miseria de la dependencia. O porque quería ganar votos para las próximas elecciones. Él no hizo el milagro por eso, pero porque Jesús quería revelarse como el Mesías, y segundo, porque Él tuvo compasión de la multitud. Porque Él dice a sus discípulos, yo tengo compasión por estas personas. Por eso Él dijo hizo ese milagro, porque ya tienen 3 días de perseverar. O sea, ellos estaban haciendo cierto trabajo, esfuerzo, dedicación, dejando otras cosas para estar ahí. Y por una cuestión de justicia divina,
porque Él es recompensador de aquellos que lo buscan. Entonces, Él sustentó la multitud porque dice, yo no quiero que ellos se vayan en ayuno, porque se pueden desmayar en el camino. Entonces, Él les dio de comer a la multitud. Segundo asunto, la primera, ¿cuál es? Tenemos que aprender a reconocer detrás de cuáles necesidades estamos trabajando, a qué estamos dedicando nuestro esfuerzo, nuestra diligencia. Eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. Por eso el Señor dice, ustedes están siguiéndome por esto. Segundo asunto, Él reveló que también por las necesidades espirituales es necesario trabajar. Es lo que hemos estado insistiendo. Trabajad por la comida que para vida eterna permanece. Y esa comida es el pan celestial, las palabras que salen de la boca de Dios. Cuando Satanás llegó al desierto para tentar a Jesús en su ayuno de 40 días, ¿por qué creen ustedes que el Señor le dice, Satanás le dice a Jesús que convirtiera las piedras en pan? Sí, es la respuesta más inmediata, la más lógica, porque estaba con hambre. Satanás le hizo esa propuesta a Jesús porque él conocía que él era la fuente, la provisión, Jehová Jireh, y que él como Dios puede crear de la nada cualquier cosa. Entonces, convierte, si eres hijo de Dios, conviértelas. Muestra que tú eres el Dios que dices ser, del Dios Todopoderoso, convirtiendo las piedras en pan. Y además también tienes hambre, recuerda. Así fue el sentido. Porque tú tienes hambre, podrías darle de comer con esas piedras. Pero el Señor le dice la respuesta muy clara: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan que nosotros necesitamos es su palabra. Por eso estamos aquí sentados, no para venir a escuchar a un hombre, sino porque queremos oír la palabra del Señor que va a ministrar mi vida. Pero para oír esa palabra, otra vez, el punto principal es este: cada uno de ustedes tiene que trabajar. Si no, no serán alimentados, porque Dios es fiel en todas las áreas de la vida. Los principios que Él creó: el que no trabaja, no come. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay personas que pueden salir del templo, de los templos, sin comer, porque no están esforzándose. Eso lo llegan ahí con propósitos personales, como la multitud, para satisfacer ciertas necesidades personales, buscar ciertas cosas personales. Y el Señor satisface. Dios satisfizo, Él dio satisfacción a aquellas multitudes. Y ese no es el punto principal para tener una vida eterna y con éxito en esta tierra. Él quiere que nosotros también trabajemos por las cosas espirituales. Y la comida que generalmente los hombres menosprecian es la comida espiritual, y tristemente en detrimento de sus propias vidas. ¿Dónde nosotros hemos leído que el Señor alimentó otra multitud en las Escrituras? Ya vimos que solo 2 veces sustentó a las multitudes en su ministerio. Pero ¿dónde nosotros también hemos leído que Dios alimentó a una multitud? En el desierto. Y no eran 5,000. No eran 9,000. Juntas las 2 multitudes en el ministerio de Él. Era una multitud de probablemente 3 millones de personas en el desierto. Y Él los sustentó durante 38 años con maná.
Y en una ocasión les hizo caer carne para toda la multitud y ellos comieron. El propio Moisés no creía. De Señor, ¿de dónde sacarás, como los discípulos con Jesús, tanta carne para esta multitud? Señor, este gran pueblo. Usted, ahí vas a ver, Moisés. Y dice el Señor, les va a salir carne hasta por la nariz, las orejas, van a salir carne, tanta carne que va a entrar en ellos. Lo que estaba diciendo es que iba a haber una abundancia y en ser hartos de tanta carne, pero el Señor no falló durante, digamos, 40 años, sustentando, y aquí mismo en Juan capítulo 6, el Señor les dice al pueblo, hablando del mismo asunto en el contexto, vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué dice? Y murieron. Ese milagro durante 38 años no les dio vida espiritual. ¿Está entendiendo lo que está diciendo? Murieron. Físicamente también. Y muchos murieron espiritualmente porque murmuraron y criticaron. Además, dice, ya estamos cansados de ese pan tan liviano. No, ellos no dijeron pan vil, sino liviano, o sea, muy light. Es el sentido en el hebreo. No sustenta como nosotros nos gustaría. Nosotros necesitamos ver la barriga llena para estar satisfechos. Hermanos, él mismo les dice ahí en Juan, yo soy el pan de vida. Aquel que comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene vida eterna. Es por esa comida que ustedes deben de trabajar, les dice el Señor. Tercer asunto. Él revela aquí que el donador de esa comida o proveedor de esa comida es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, al cual el Padre escogió, lo selló para dar el sustento a las multitudes. En otras palabras, Él es el escogido de Dios para darnos esa comida. No podemos obtener esa comida por otra fuente. La comida espiritual es a través del Hijo, a través de la boca del Hijo. Por eso es que uno de sus nombres es el Verbo de Dios. ¿Saben qué es el Verbo de Dios? El logos, según el griego, el logos, la palabra logos quiere decir traducido es el verbo, el logos en el griego, o sea, la expresión, la palabra de Dios, lo que sale de su boca, la palabra personificada, pero que sale de su boca es la vida que nosotros necesitamos para nuestro espíritu. Y es Él el escogido, por eso es que nosotros necesitamos de Jesús con urgencia. El Señor Jesús es capaz de sustentarnos materialmente. Como ya hablamos, Él puede hacer llover carne, no, sin ningún problema. Sustentar con maná. Pero no es eso lo que el hombre necesita, sino la comida espiritual que solo puede ser obtenida a través de Él también. Y esa comida solo es dada cuando Él abre los cielos o las ventanas de los cielos, su generoso tesoro, cuando Él comparte de su propio ser. ¿Qué dice en Juan 6:54? Cuando Él comparte de su propio ser. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ven ustedes en el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Dice que él ora por los efesios
Y dice en el versículo 16, capítulo 1, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol está revelando a los efesios que para poder recibir esa comida espiritual, es el Señor que hará ese milagro, porque Él es la fuente de esa comida. Cuando Él abre su boca, expresa sus verdades, entonces nosotros comemos. Cuando el Señor coloca sus palabras en algún vaso escogido, entonces nosotros comemos. Es como le dice en Mateo capítulo 16 y 17 a Pedro, cuando les preguntó en Cesarea de Filipo, cerca del monte Hermón, le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen las multitudes que yo soy? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Entonces Pedro inmediatamente dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: Pedro, eso no te fue revelado por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Y en esa palabra es que se fundó la iglesia, en esa palabra de la revelación divina. Hermanos, Dios también puede fluir con su palabra a través de nuestra propia boca, cuando nosotros estamos, ¿cómo? Conectados en el Espíritu, oyendo lo que Él tiene a decir. O sea, necesitamos estar conectados todos los días para oír lo que Él tiene que decirnos, porque Él quiere bendecirnos. Él quiere usar nuestras vidas para bendecir a otros también. ¿Ustedes quieren ser usados? Cuarto, ¿cómo debemos trabajar para obtener esa comida? ¿Cuál fue el tercero para repasar? El donador de esa comida es el Hijo del Hombre. Jesús fue escogido por Dios para sustentarnos. No hay otro. Y cuarto, Él nos muestra aquí cómo debemos trabajar para obtener esa comida. (28) Leamos este versículo con atención. Dice: entonces le dijeron, esta es una pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué creen ustedes que esa pregunta significa? ¿Qué dio a entender? Esa pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Así? Sí, ellos no sabían, por eso estaban preguntando. Pero perdonen, tal vez no estoy explicándome. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando ellos preguntan qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué eso quiere decir? Es decir, ellos sí estaban con el interés entonces de saber cómo trabajar. Ese es el punto. Yo recuerdo la primera vez que yo oí la interpretación de ese versículo, o podemos decir una aplicación que se le dio a ese versículo hace muchos años en un seminario de un evangelista muy conocido en el mundo. Y para mí fue la primera vez
me impresionó cuando yo oí la aplicación que él le dio a ese versículo, porque él estaba utilizando ese versículo para mostrar a todos los que estaban allí, que la mayoría éramos pastores y evangelistas, cómo hacer la obra de Dios con poder, cómo hacer milagros, pues. Él estaba interpretando que hacer la obra de Dios es ser como Dios, hacer obras divinas. ¿Me explico? Hacer obras divinas. Y eso se hace a través de la fe. Él estaba aplicando ese versículo de esa manera. Es decir, y él decía, exhortando a todos, tengan fe y milagros van a suceder. Y todos gritábamos. Y todos respondiendo, porque todos estábamos con la emoción de convertirnos en grandes evangelistas en el mundo. Pero no es ese el contexto correcto de lo que aquí está escrito. Lo que el Señor está diciendo aquí, lo que ellos preguntaran con esa pregunta. Recuerden que lo que el Señor les dijo fue la llave en el versículo 27. Trabajen por la comida que para vida eterna permanece. Entonces ellos preguntan, cuando ellos preguntan, ¿qué haremos entonces para poner en práctica las obras de Dios? Ellos están preguntando, ¿cómo debemos trabajar para hacer las obras de Dios? ¿Cómo? Y aquí encontramos lo que el Señor les dijo. Jesús les respondió, verso 29. Esta es la obra de Dios. Otra vez. Cuando la Biblia habla que Dios descansó de sus obras, ¿recuerdan que la Escritura dice eso? Él descansó de sus obras en el séptimo día. Y dice Jesús, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Cuando está hablando de las obras de Dios, está hablando del trabajo divino. Hay un trabajo a hacer. Entonces ellos preguntan, ¿cómo hacer la obra de Dios? Entonces él responde, la obra de Dios, el trabajo divino es que creáis en aquel que Él envió. O sea, está resaltando el punto principal del texto. Es el Hijo que Dios escogió y selló para dar la comida espiritual. Entonces lo primero que usted tiene que hacer para hacer la obra de Dios, para trabajar, es creer primero en Él. Cuando ustedes creen, como dice en Hebreos 11:6, cuando ustedes acreditan en el Hijo, ya están creyendo en la fuente, en la provisión material, emocional y espiritualmente, entonces ustedes ya podrán comenzar a hacer la obra de Dios. Toda obra de Dios se hace en fe. Por eso dice que la Escritura que caminamos de fe en fe. Dice también la Escritura que el justo por la fe vivirá. Qué interesante. Quiere decir entonces que la fe no solo nos servirá para este mundo, sino para la vida eterna. ¿Captaron eso? El justo por la fe vivirá. Él no está hablando únicamente que aquí en esta tierra en nuestra peregrinación debemos vivir por fe. Si tienes fe, serás tú sentado en esta tierra y eternamente. Por la fe vivirá. La fe no es algo que, sí, hay tres cosas, la fe, esperanza y amor. Y mayor de ellos es el amor, sí. Pero las tres cosas van a permanecer para siempre. Siempre habrá fe. Es necesario, es parte del inicio del camino de Dios para comenzar a trabajar y obtener, por tanto, es necesario que lo hagamos con fe, porque es ahí el principio o el arranque. Cada trabajo que usted hace en Dios, cada vez que usted inicia a leer las Escrituras, no solo lea por cumplir la lectura. Si usted no quiere llevar la lectura, la guía que nosotros les damos, haga su propia guía y lean. Pero ustedes tienen que leer así, creyendo. Usted está aquí otra vez, Señor. ¿Qué voy a comer hoy, Señor? Bueno, yo así me aproximo a leer y a estudiar. Señor, ¿qué sorpresa me tienes hoy, Señor?
Y yo estoy, Señor, qué maravilloso. Y vamos a leer el fascículo número 5, ya estamos para terminar, y yo quiero terminar ya porque está precioso. Alimento, pero para eso tenemos que trabajar. Cada cosa que hacemos, si vamos a orar, nos vamos a arrodillar, pero arrodillándonos con fe, creyendo con todo el corazón que cuando estamos ahí de rodillas, el Señor, dice la Escritura, que Él tiene sus oídos atentos a las oraciones de los santos. Y dice la Escritura que la oración de los santos, del justo, puede mucho. Entonces, si yo voy a orar y yo voy a acreditar que cuando estoy dirigiendo mi oración, pero ¿cuál es la llave? La clave, perdón. Mi oración, mi fe en Él. La fe debe estar, dice, por la fe a Él lo escogió. Él está sellado para sustentarte. Él va a hablarte. Si nosotros tenemos la fe en Jesús, y es en eso que vamos a ver milagros. Cada trabajo que debemos hacer, trabajo de evangelismo, trabajo de escritura, de compartir con alguien, no importa cualquier trabajo, hagámoslo en fe. Dice que no, todo lo que no procede de fe es pecado. Eso significa que la fe es la vida del justo. La fe es la vida de justicia y de santidad. La fe es mantenernos dentro de la voluntad de Dios, porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios pecamos. Es imposible agradar al Señor sin fe. Pero entonces lo que estoy diciendo es que necesitamos trabajar. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen necesidades espirituales? Si un hombre no consigue ver sus necesidades materiales, va a morir. ¿Están de acuerdo? Porque no va a comer. Perdió la sensibilidad de qué hacer cuando tiene hambre. Y eso sería un caos. Si un hombre no consigue ver sus necesidades espirituales, no tiene ninguna esperanza en esta vida y en la venidera. Es interesante que las necesidades espirituales solo pueden ser reconocidas y percibidas cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y o a través de su palabra, Él toca nuestro corazón para que podamos ver o percibir nuestra necesidad espiritual. En una ciudad de un país de este hemisferio, existió un hombre que, al solo verlo, se podía descubrir su buen carácter. ¿Ustedes conocen personas así? Era de una vida tan hermosa que su madre pensó que él ya era un verdadero cristiano. Una conducta correcta no significa que ya somos creyentes. En su familia y entre los vecinos, él era todo lo que de bueno podría desearse. Pero cuando en su iglesia tuvieron cultos de avivamiento, este hombre llegó a la iglesia y él sintió en aquellos días específicos, una profunda impresión en su corazón por causa de sus muchas necesidades espirituales. Él descubrió en aquel día, a través de la administración de las Escrituras, de la palabra, que él era un hombre muy necesitado. Por naturaleza, era un hombre pacífico, pero una noche específica llegó a tal convicción de necesidad, con una carga de su pecado tan grande,
pero él comenzó a darse cuenta que era un verdadero pecador. Nadie va a acercarse al Señor Jesús y a reconocer que necesita de Él si no ve su pecado. Si nosotros no vemos quién somos, ¿cómo vamos a decir, Señor, sí, yo te necesito, Señor? ¿Cómo va a correr desesperado si no está sintiendo que ya el infierno lo traga? Nadie va a correr, Señor, por favor, ayúdame, líbrame. Pero ¿por qué no va a correr? Porque no ve su necesidad. Pero este hombre esta noche sintió tan profundamente su necesidad que él pasó al altar acompañado de su querida esposa, que era creyente, y ahí con lágrimas de agonía, luchó por obtener su libertad, creyendo que nada podría ayudarle, a no ser las oraciones de su esposa. Le insistió que orara por él, y ella respondió que no tenía la libertad de orar en público. Pero debido a la insistencia de su marido, comenzó a clamar. Oigan, qué importante. Y las oraciones de ambos, el clamor, muchas veces interrumpidas por los llantos, en breve fueron respondidas, y este hombre sintió paz y perdón cuando vio sus necesidades espirituales y satisfechas, porque él comenzó a trabajar por ellas, por su vida espiritual. Hermanos, nosotros necesitamos hoy ver nuestra necesidad. ¿Saben que yo noto con los creyentes de años que pierden la necesidad? Pierden el sentido de insatisfacción. Ya están satisfechos, conformes. Yo no necesito nada más. Es lo que el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu es los necesitados, los que ven su necesidad. Un verdadero mendigo va a estar satisfecho y agradecido con 25 centavos, porque realmente está necesitado. Imagínense aquel hombre que llegó al templo a orar. Señor, gracias, porque no soy como los otros publicanos o los otros hombres, ni como ese publicano. Doy diezmos, dice el fariseo, oro, ayuno. Señor, muchas gracias. Lo que él mostró que fue una completa satisfacción en todo lo que él hacía. Él cree que su vida religiosa es suficiente para mantenerlo en sus necesidades. Él no pudo ver a Jesús como la única fuente, el único proveedor que Dios selló y escogió para sustentar a los hombres. Pero luego inmediatamente Jesús dice, pero había un publicano, comparándolo con el fariseo. Un publicano es un hombre considerado pecador, rechazado por la religión de su época, pero parece ser que ese rechazo y esa condición en la cual él vivía producía un efecto positivo. Y él está ahí en el templo, en la puerta, no en adelante, sino allá en la puerta, entrada, va golpeando su pecho, y ni siquiera levantando la cabeza mostrando dignidad, sino vergüenza, y suplicando, diciendo, ten misericordia de mí. ¿No dice eso él? Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice el Señor, les digo que éste descendió justificado a su casa y no aquel. Porque aquel que será exaltado será humillado, y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Algo que también requiere
parte de nuestro trabajo para alcanzar las cosas de Dios es primero reconocer nuestra necesidad, humillarnos y tercero pedir la misericordia de Dios. Humillarnos y pedir la misericordia de Dios. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso creo, de ahí en adelante, cuando Adán y Eva perdieron, más importante lo que tenían en el jardín no era el fruto. Lo más importante que Adán y Eva tenían en el jardín era que todos los días, en la tardecita, Dios descendía para tener comunión con ellos. Eso es lo más importante que ellos tenían. Y Adán menospreció eso porque él escogió otra cosa para alcanzar algo que aún no estaba permitido, y él perdió la presencia del Señor. Hermanos, no hay duda que después de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva comenzaron a trabajar por esa comida espiritual. Ahora sí, en el jardín tienes que trabajar, guardar y trabajar. Tienes que trabajar porque hay ladrones. Van a haber intrusos que vendrán aquí para tratar de robarte lo más valioso que tú tienes en este lugar. ¿Cuál era? La presencia del Señor. Entonces él comenzó a trabajar. Sin duda, Adán comenzó a trabajar, pero con ahínco, orando, buscando al Señor. Cada vez que sentía aquel vacío, ay Señor, como anhelo aquel día que tú descendías y tenías comunión conmigo y tenías tanta libertad. Parte del trabajo también para obtener las cosas espirituales es evitar el pecado. Cuando pecamos, escasea la comida espiritual. ¿Estoy explicándome? Cuando pecamos, no hay más comida, porque se pierde la comunión con el proveedor. Entonces Adán tuvo que comenzar a trabajar de todo corazón. Su búsqueda a Dios se convirtió constante, diaria, insistente y angustiosamente desesperante, porque él se dio cuenta que sin esa presencia sus vidas físicas serían materialistas y vacías. Pero cada vez después del trabajo perseverante buscando, ellos recibían un toque divino, una gota de su presencia, un respiro de su nariz, una palabra de su boca, una mirada de sus ojos, que ellos se quedaban con una gratitud profunda y con más deseos de continuar, porque ellos deseaban más. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ya se cansaron de buscar a Dios? Aunque no sientan a su presencia en aquel momento de oración, perseveren. Tenemos que trabajar. Continúe trabajando. Dice la Escritura en Hechos 9. Dice, y había un hombre llamado Cornelio que oraba a Dios, dice la palabra, continuamente, siempre. Y él no había nacido de nuevo, pero él odiaba a Dios, porque él había tomado la religión judía como su propia religión, y ahora él oraba siempre a la hora nona judía, o sea a las 3 de la tarde. Él estaba orando exactamente en los horarios que habían sacrificios en el templo, y él estaba orando en su casa. Y dice la Escritura que en cuanto él oraba aquel día, que continuamente él hacía, un ángel de Dios se le apareció y le dio una palabra de los cielos y salvó a él y su familia. ¿Ustedes no quieren ser visitados por Dios? ¿Ser tocados? ¿Recibir una palabra? Entonces necesitamos trabajar. Ir a la iglesia es un trabajo. Es un trabajo, hermanos. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que levantarse temprano. Tiene que tomar baño. Tiene que arreglarse con sus mejores ropas. Usted no va delante del presidente de Guatemala o de Brasil. Usted va delante de su creador. Tiene que perfumarse. Tiene que llegar bien bonito, bonita. Estar ahí. Y eso requiere esfuerzo, trabajo. Usted coloca gasolina en su carro, toma de su tiempo, se mueve de un lugar para otro, sube gradas, lo que sea. ¡Qué trabajo! Y ahí se sienta y usted tiene que poner atención. Ese es un trabajo. Pues que no trabaja, no come.
Colóquense de pie. En Isaías 26 y versículo número 8. Leamos juntos ahí. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Oigan, qué precioso esto, lo que Isaías está diciendo. Versículo 9, todos juntos, el verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Lo que está diciendo Isaías es que está diciendo que hay personas que solo reconocen su necesidad cuando pasan necesidades, o sea, sus necesidades espirituales. Cuando pasan por dificultades, cuando hay juicios en la tierra, los hombres aprenden justicia. Dice, hermanos, no necesitamos pasar por juicios para ver nuestra necesidad. Tenemos necesidad de Dios y queremos suplirla ahora mismo. No reconozcamos nuestra necesidad de Dios solo en los momentos difíciles, solo cuando comiencen los juicios sobre la tierra. Busquemos al Señor todos los días con hambre, con sed y con un anhelo profundo. Y no tengamos temor de decirle al Señor y mostrarle a Él nuestra necesidad. Amén. Paremos. Están cocinando, están preparando comida y usted sintió algo en su corazón. ¡Pare! Apague las llamas de la estufa y encienda la llama del Espíritu. Busque un momento de oración, arrodíllese y con fe levante sus manos al Señor y diga, aquí estoy, Señor. Ustedes no pueden imaginarse que ese día puede ser el día de la transformación de sus vidas. Cuando ustedes responden al toque del Espíritu, usted está diciendo, ¿tienes hambre de mí? Dice el Espíritu. Y le dice, sí, Señor. Recuerden, el que tiene hambre va a saciar. Si usted tiene hambre espiritual, cuando eso aparece, usted va a satisfacerlo. Uma coisa tenho pedido a Deus, e esta mesma buscarei, que eu me encontre em seu santuário todos os dias da minha vida, contemplando sua formosura, prostrado em